Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. Ciberlatina Estéreo, desde el corazón de Bogotá, Colombia, la estación de los latinos en la red, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. Formación y liderazgo comunal. Desarrollo a través de cursos virtuales. Ciberlatina Estéreo. Los personajes, toda la actualidad y lo que tiene que ver con nuestras juntas de acción comunal, sus líderes, las nuevas normas, la planeación y la organización. Todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad en general. Formación y liderazgo comunal. Buenos días a todos los seguidores de nuestra emisora Ciberlatina Estéreo, aquí en la su sede base, en el barrio Las Aguas, en la Junta de Acción Comunal, en el segundo piso. Un saludo a don José Vicente Cantor. ¿Quién es José Vicente Cantor? ¿Quién es el presidente de la Junta y quien amablemente hizo este convenio para que podamos operar desde acá? También un saludo al amigo Héctor Patiño, quien es delegado de la Junta del Barrio Las Aguas y fiscal de nuestras juntas. Una persona muy activa que nos ha apoyado en muchas de las actividades que estamos realizando. En el día de hoy vamos a desarrollar el programa Formación y Liderazgo Comunal. Tenemos como invitado especial aquí a nuestro vecino Alfonso. Yo siempre digo Alfonso y me acuerdo de Lugo, pero este es Alfonso Rico Ramos. Es que yo tuve un amigo muy querido que era Alfonso Lugo. Y yo siempre que le voy a nombrar a usted me acuerdo del amigo Alfonso Lugo. Pero entonces don Alfonso Rico Ramos es miembro acá de nuestra junta, es conciliador de la junta, y pues yo lo invité para que habláramos un poquito de los comunales, y él tiene un sesgo, ¿no? Aquí Alfonso pues está en una comunidad de indígenas, me comentaba, ¿no? Para que nos cuente algo de eso y para que hablemos su perspectiva del tema de lo comunal, cómo lo ve, que digamos como una especie de DOF ahí rápidamente. Y vamos a hablar en el programa de hoy sobre esto. Entonces vamos con la sección de entrada, amigo Andrés Neira. El invitado especial. Bueno, entonces muy buenos días, amigo Alfonso Rico Ramos, ¿cómo le acabo de ir? Muy bien, don Jaime Álvarez Coca, muchísimas gracias por la invitación y bueno, deseándole a todo a nuestro compañero Héctor también, muchísimas gracias por su trabajo loable que hace aquí a nivel de comunicación. Sí, pues agradezco que esté usted primero con nosotros y segundo para que miremos, para que exploremos el tema de lo comunal. Por ejemplo, usted me hablaba ahorita de los orígenes, digamos que esa es como una debilidad que tenemos que fortalecer, hacer un estudio más histórico de dónde surgieron las juntas, de ver el impacto que ha ocasionado, porque muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo han sido más del voz a voz, así de las conversaciones que tenemos cuando estamos, por ejemplo, con usted ahorita antes de empezar el programa, o cuando tomamos un tinto, o en alguna integración. Pero sí es interesante que la gente sepa, porque hay muchos que ni siquiera saben que el mundo comunal existe, y sobre todo ya en las ciudades grandes, en lugares aquí como la sede del centro, o de pronto he encontrado yo que hay barrios en el norte, incluso acá en nuestra propia localidad, en el barrio La Macarena, vi unos incidentes que pues digamos no me gustaron mucho, pero pues son respetables y son parte de la evolución de la comunidad, ¿cierto? Tenemos también en el barrio San Diego, también allí los del barrio San Diego no querían tener junta de acción comunal, que eso en las juntas no les gusta a ellos, que ellos crearon una asociación que se llama Aso San Diego, y han buscado que a través de esa asociación les den la receptividad que nos dan a los comunales. Y ahí se han presentado inconvenientes que digamos que para el ego ya de nosotros, de los que nos hemos quemado y nos hemos ido por esta línea de lo comunal, pues es bueno que los acudan y que se den cuenta que sí existe un reconocimiento institucional en medio de todas las situaciones problemáticas que se generan con los gobernantes de turno, pues para que los comunales tengamos esa vocería, que es algo muy importante. ¿Cómo ve, Alfonso, este tema? Primero la historia en su evolución como persona. Yo creo que las cosas surgen a partir de las necesidades y preguntas que se plantean las personas, las comunidades en este caso. Cuando se plantea una necesidad es porque está ocurriendo algo.
Entonces la necesidad de aglutinar, de agruparse, de organizarse, y yo creo que eso incidió para que se fueran creando estos grupos de trabajo que hoy se denominan las juntas de acción comunal. Habría que revisar un poco cuál fue, digamos, el detonante para que la gente arrancara, iniciara en esto de organizarse. Pensaría que como somos un país diverso, inclusive geográficamente, a ver qué pasó en aquella época, el desplazamiento de lo rural a lo urbano, cómo fue la llegada, porque es un choque bastante fuerte para las personas. Entonces hay la necesidad de retomar algunos elementos que traen consigo y organizarse nuevamente en la ciudad para que trascienda y tener una buena comunicación, ya no a nivel de un sector rural, sino amplio, con otras, digamos, esferas sociales o institucionales a nivel de gobierno, por ejemplo. Sí, digamos que mirando como la historia, veía yo acá mientras usted nos hablaba de la primera Junta de Acción Comunal, ¿no? Que la primera Junta de Acción Comunal se creó en el municipio de Chocontá, en Cundinamarca, acá en el año 1958, con la influencia del maestro Orlando Falsborda, en la vereda de vereda de Saucio, municipio de Chocontá. A mí me parece que, digamos, dentro de la academia en Colombia, miremos un poquito, hagamos ese paréntesis. Falsborda es un gran hombre, un sociólogo muy importante de nuestro país. Este año es la primera vez que yo veo, la primera o la segunda vez que veo en estos 30 años que llevo con comunales, como que hay un reconocimiento hacia Falsborda. Falsborda era un profesor de la Universidad Nacional y que, digamos, quiso impulsar un experimento social diferente que realmente impactara al país. Imagínense, en el 58 en la primera Junta de Acción Comunal ahí en Chocontá, y hoy somos más de 60.000 juntas. Hay dos versiones, una de 65.000 juntas y otra de 60.000, pero académicamente a mí me parece que eso es lo que queríamos estar haciendo los profesores. Las personas que estamos en la academia debemos estar generando este tipo de procesos, este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que generen cambio en la comunidad, porque yo veo que las universidades se han quedado mucho en el tema de repetir el concepto teórico, que pues es válido, porque es que uno va a la academia o un joven a prepararse de esa, que le enseñen cuál ha sido el recorrido histórico desde la academia, científico. Pero también es bueno que ellos empiecen a mirar el impacto que ellos están ocasionando en las comunidades, salvo las comunidades religiosas, y de pronto unas 2 o 3 oficiales como la misma Universidad Nacional, como de pronto la universidad aquí, Colegio Mayor de Cundinamarca, y de pronto la pedagógica. En algunos puntos no veo que haya una, digamos, como una política clara en las instituciones educativas de apoyar a las iniciativas sociales como esta de Falsborda, ¿no? Entonces volvamos otra vez a Falsborda. Falsborda, usted que es psicólogo, me hablaba que él es el de la investigación activa. ¿Cómo es el tema de él? Sí, hay un ejemplo sobre eso. Investigación, acción participativa. Conversando en las universidades públicas, por ejemplo, y es qué hacer para sacar la universidad de su centro como tal, ¿sí? Es decir, por extensión las universidades deben tener como un acercamiento a la parte de las comunidades, no la comunidad académica, sino la más amplia. En ese sentido yo creo que habría como una apropiación más de parte de la comunidad, y las universidades entenderían de mejor manera sus estudiantes en la parte de investigación, por ejemplo, en la parte de sociología, en la parte del comportamiento social del ser humano y de su participación, y cómo se llega la gente a la universidad, o la universidad se presta para otras actividades de tipo académico o participativo, en este caso, pues valga la oportunidad, con las juntas de acción comunal, porque son un punto, son un eje de desarrollo que hay que reconocerlo y que viene teniendo reconocimiento históricamente. Exacto, y que fue, digamos, originada en el seno académico, ¿sí? De un profesor que, pues digamos, ahí sí me le quito el sombrero a los sociólogos, porque yo soy normalmente duro con ellos en el tema económico.
pero en el tema de sociología me parece que son especiales, por ejemplo, este sociólogo, mire ese proceso que él visualizó, que es lo que tenemos que mirar los docentes, que tenemos que mirar los académicos o las personas que estamos alrededor de este grupo, es generar propuestas no para que me pongan el 5 ahorita como al estudiante, estoy hablando de los docentes, de los investigadores, sino para que me hagan la evaluación y no me saquen del cargo, porque es que la academia terminó en eso. Si usted no publica un artículo, si usted no hace un programa, un proyecto nuevo, pero de corto plazo, casi que instantáneo, entonces lo califican mal. Y entonces esas personas no pueden muchas veces descollar en las instituciones educativas, ¿cierto? Y a mí me parece que este Falsborda, con esta propuesta de generar un grupo social en cada comunidad, como lo entendemos ahora en cada barrio o vereda, que se integren bajo una figura jurídica o no, porque no necesariamente tiene que haber la figura jurídica, sino que esté el interés de la comunidad de unirse, como sucede por ejemplo allá entre el grupo de los indígenas, y a partir de ahí generar actividades en pro de la misma comunidad. Eso me parece maravilloso. Y mire que ya 60 años después estamos, casi que están aumentando 1000 juntas por año. Según si hiciéramos un paralelo ahí, lleva 60 años más o menos. Realmente ya son como 65 años. Y si miramos, hay más o menos 65.000 juntas, entre activas e inactivas, ¿no? Porque es que básicamente el pronunciamiento que he visto ahora es de los datos oficiales de las juntas reconocidas, digamos, con personería jurídica y con dignatarios. Pero, por ejemplo, acá en el barrio de abajo, en Las Nieves, tienen personería jurídica, pero no tienen dignatarios. Así que eso ya es un inconveniente. Pero la junta existe. Y existe el reconocimiento de personería jurídica. Ellos ahorita, hay un grupo, hay un amigo que quiere venir acá que es de apellido Benedetti, que yo le decía que si era familiar del político, me decía que no, que coincidía el apellido, pero él está ayudando a organizar esa junta para que vuelvan a tener sus dignatarios, ¿cierto? Entonces eso es lo que a mí me parece que debería como impulsarse desde la academia, experimentos a mediano plazo y a largo plazo que busquen incidir en una comunidad, que busquen incidir por lo menos en un sector de la comunidad, para que resuelvan problemas, para que tengan apoyos de diferente orden, ¿cierto? ¿Cómo ve usted esto, Alfonso? Bueno, hace un momento mencionaba la palabra o el término liderazgo. Esto se puede como pensar en que las juntas, los equipos de trabajo son grupos de trabajo que cohesionan a una comunidad, aglutinan, son centros que convocan. Aquí el tema del liderazgo es más amplio, porque todos pueden ser o podemos ser líderes, y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que la figura del líder, que encamine, que lleve a un grupo de trabajo al liderazgo, es más amplio, es más participativo, digamos, es más democrático, donde la democracia no va con las mayorías, sino que aquí también va con las minorías. Esa es como una contradicción ahí de la democracia. Se dice que las mayorías, y bueno, ¿y dónde quedan las minorías? Entonces, las minorías son los que están dudosos en participar. Yo creo que hay unas estrategias motivantes para que la gente llegue a eso. Y es el beneficio, el bienestar, la salud, la seguridad, la convivencia, la buena convivencia en condiciones sanas de las juntas de acción comunal, y son, pensaría que son núcleos de trabajo frente a otros núcleos de trabajo, y por eso se habla, que he escuchado de asojuntas, por ejemplo, de cómo se une para trabajar en cosas que son afines a todos, son comunes a todos en cuanto a los intereses. Entonces, es un grupo de trabajo, porque el líder que trabaje solo, pues se queda corto. Mientras que el líder trabaja, si trabaja a nivel de equipo, ya es un equipo, es más amplio, puede trabajar mejor, es más cómodo, y los resultados, los propósitos, yo creo que tendrían un mejor futuro desde el hoy y desde el ahora. Sí, claro, si nosotros miramos históricamente, bueno, usted hagamos otro paréntesis ahí, el tema de los marginales, de los grupos marginales, porque es que últimamente les dieron mucho juego. Hubo como 10, 12 años que entonces que las negritudes, que los LGTBs, que las mujeres cabezas de familia, que las feministas, y eso se convirtió, fue más como en vez de ser un reconocimiento de un grupo dentro de la sociedad, por ejemplo, que una persona de las negritudes o de los indígenas
pueda estudiar con nosotros, pueda desempeñar un cargo muy importante en cualquier institución, o que pueda montar su organización y pueda sacarla adelante. Eso es como el reconocimiento que se debería buscar ahí. Pero estamos viendo, por ejemplo, en el tema económico acá, que por ejemplo, los LGT les están entregando la misma parte, la misma participación que le entregan a nosotros los comunales, ¿cierto? Entonces ahí ya empieza, digamos, empieza un celo de uno desde el ángulo de la asignación de fondos. Si nosotros nos metemos por el lado como para no salirnos del tema acá, de las juntas de acción comunal, yo voy montando como discursos que voy dando en los diferentes grupos donde estoy. Y en el tema de los comunales yo monté un discurso similar al de la Grupo Solidaridad, de las organizaciones solidarias, que antiguamente llamaba Dan Social, porque en Dan Social era el departamento de las cooperativas y de las mutuales, y se sentaban con el presidente. Ahora les bajaron el cargo y ya se sientan con el ministro. Ya no hay el reconocimiento de la asignación de fondos para las entidades que se conocían tradicionalmente como solidarias, que son las cooperativas, las mutuales, las precooperativas, cooperativas integrales y los fondos de empleados. Ahora le metieron ahí todas las que con nosotros conocemos como ESAL, donde están las entidades como corporaciones, como corporaciones, como fundaciones, asociaciones, voluntariados, incluso las juntas de acción comunal también entran ahí. Entonces, primero nos bajaron el nivel del rango de departamento a instituto. Segundo, al bajarlo de departamento a instituto se le asignan menos fondos. Y adicionalmente le pusieron más instituciones a beneficiar. Entonces, cuando se ponen más instituciones a beneficiar, quiere decir que el mismo dinero tiene que ser redistribuido entre más gente. Y eso afecta en este caso a las organizaciones propiamente solidarias, como se entienden clásicamente. Y en el sector comunal, ahora miremos lo mismo. Antes éramos el Departamento de Acción Comunal y ahora somos el instituto, igual. Antes nos sentábamos con el alcalde y ahora nos sentamos con el secretario de gobierno. Y, o sea, nos bajan de rango, nos aumentan, nos disminuyen el presupuesto por eso, y ahora están no solamente las juntas de acción comunal, sino ahí están, por ejemplo, la emisora ya está registrada ya. Ciberlatina está registrada aquí en el IDEPAC, entonces maneja las comunicaciones alternas, medios de comunicación alternativos, maneja las negritudes, maneja los LGTBs, maneja los comunales, ¿cierto? Ahora está manejando la propiedad horizontal, es decir, le han venido colgando una serie de grupos sociales nuevos que se han venido fortaleciendo y que pues han logrado ese reconocimiento, pero los fondos no aumentan. Y entonces cuando uno va a ver, el mismo director anterior, o subdirectores, yo estaba en una reunión con ellos, y él decía que no difundiéramos mucho a todas las juntas de acción comunal de estos concursos que hacen allí. Dios, ¿se imagina donde se vengan todos? O sea, ahí ya veo uno una mala tendencia, veo un mal comportamiento, y eso no me gustó a mí. Y entonces a mí me parece que debe crearse, que eso fue lo que se solicitó, dado la mala administración que tuvo la alcaldesa de Bogotá anterior, y que el desconocimiento que tuvo con nosotros, que ni siquiera nos dio el carnet como comunales, que era lo tradicional. Cada 4 años que se hacían las elecciones, nos hacían una reunión en la Plaza Bolívar o en un teatro grande o en el estadio, y nos daban el carnet por directivos a todos los dignatarios. Esa señora no lo quiso hacer, y cuando uno se pone a ver, estaba fortaleciendo al grupo al que ella pertenece, que son los LGTBs. Entonces puso por encima su ideología, su interés sexual, por encima del tema de los comunales. Y yo veo que persiste porque este grupo que entra continúa como con esas políticas, ¿no? Sí, no hacen una reorganización. Entonces a mí me parece que eso debe generar un cambio. No sé qué opinión le merece a usted en el día de hoy. Bueno, diría o pensaría que no es tanto por discriminar, pero sí sería bueno como, bueno, es una idea, como caracterización, como para sectorizar realmente, porque hay unas líneas muy próximas de trabajo a nivel de juntas, por ejemplo, revolverla, o sea, guayadas con aguacates, ¿sí? No, entonces hay que caracterizarlo, y en ese sentido, ya con una caracterización se puede pensar en unos presupuestos
no uno solo para todos, sino aquí de acuerdo a la caracterización y necesidades, los propósitos que tengan cada uno. Yo creo que ahí habría que hacer, hablándolo en términos ya monetarios o contables, habría que hacer, digamos, una revisión. Una revisión político, económica, es eso. Porque no es para discriminar, ni para desplazar, ni para desconocer, porque todos los trabajos son interesantes. Pero habría que mirar dónde corresponde esto, qué están a nivel social, a nivel comunitario, qué están haciendo, y conocer sus propuestas realmente. Es decir, hay que leer qué quiere, qué trae, y hacer un cruce de información, y así mismo tomar decisión. Claro, no, digamos, yo siempre parto de la DOFA. O sea, la DOFA, todos tenemos esa DOFA, en este caso la institución que lidera aquí en Bogotá, el IDEPAC, pues también tiene cosas muy buenas. Yo no quiero decir que solamente estamos mirando lo malo, tiene unas fortalezas, tiene unas oportunidades de trabajo increíbles. Pero también hay temas que uno ve que se dejan manejar más políticamente. Por ejemplo, ayer teníamos reunión con la directora del IDEPAC, y yo la anuncié con bombos y platillos aquí por la mañana en el programa de ayer lunes, y no nos recibió ayer. Que no, que nos llamaron a mediodía, que es que no podían, que pasaban la reunión para mañana miércoles a las 5 de la tarde. Entonces ahí ya se empieza a ver la seriedad, que en el caso de esta administración, con los 2 directores que han habido y con los mismos subdirectores que han estado ahí, siempre es ese juego que no nos reciben. El subdirector, yo conociéndolo, que no estamos en reuniones, no me ha querido atender en el despacho de manera oficial, y para que me atendiera me tuvo como casi 5 meses, ¿cierto? Entonces uno ve que hay otros juegos detrás, y a mí me parece que falta como fundamento. Miremos un punto que me afectó a mí, y que yo lo he criticado, y que no voy a dejar de criticar hasta que no vea que haya una política clara, un redireccionamiento en ese sentido, es el tema de los bienes que ellos tienen a disposición de los comunales. Lo que hablamos en este caso de carpas, tarimas, mesas, sillas, ¿sí? Y otros elementos que ellos prestan para cuando nosotros hacemos el evento. En mi junta, pues en los 20 años hemos hecho, digamos, apoyándonos en el IDEPAC, por ahí unos 6, 7 eventos. Pero lo que estoy viendo es que cada vez tienen menos elementos, y los mismos funcionarios de allá dicen que no tienen elementos y que no hay plata para eso. Entonces, ¿cómo es que una organización de esta, que maneja un presupuesto tan grande, no compra sus elementos, ni siquiera para las reuniones de ellos? O sea, que no tengan carpas, que tienen 6 mesas, buenas. Entonces uno dice, o sea, una institución que está manejando 1.765 juntas, más de 4.000 edificios de propiedad horizontal, la cantidad de jóvenes que manejan, que tienen sus grupos, la cantidad de medios de comunicación, ahí tengo listados, son como 400 y pico. Y tener a disposición para una reunión, digamos que no estamos pensando en que nos los presten, que es lo que yo peleo, sino en la utilización de eso para los mismos encuentros que ellos organizan. No tienen la capacidad. Entonces aquí estamos jugando con esta gente. Y se ponen bravos porque querían llevar allá, ya que usted viene hoy, el grupo de los indígenas que están aquí en el Parque Nacional, ya del río para allá. O sea, el río para allá es Chapinero. Pero ellos los querían instalar allá, ¿cierto? Y a mí me parece que tiene que haber coherencia, porque no utilizan bien sus espacios, no apoyan bien. Por ejemplo, acá el tema que me mandaba el fiscal de nuestras juntas, que hablara allá, era el tema de que no hay nombramientos constantes, digamos, que no tengan alta rotación de empleados. Entonces uno se da cuenta que en el término de 2 años hemos tenido como 10 funcionarios. Entonces consiguen un funcionario mientras él llega acá. Aquí en la alcaldía local no tiene un espacio asignado. El IDEPAC no le tiene un espacio asignado al funcionario aquí dentro de la localidad tercera para que atienda a los delegados de las juntas. Y encima de eso, mientras él llega y busca un sitio para adecuarse, entonces pierde tiempo. Después viene el tema para la atención. Entonces, cuando él empieza a conocer los problemas de las diferentes juntas, de los presidentes, de los secretarios, de los vicepresidentes, lo cambian. O sea, uno no sabe a qué juegan ellos. Entonces yo veo ahí detrás, si uno lo lee en letra menuda, nosotros que somos analistas, que somos
investigadores, entonces uno se fija en detallitos y empieza a ver en esa letra menuda es que no quieren que haya una continuidad en el proceso de acompañamiento hacia las juntas de acción comunal. Ese es el mensaje, no nos interesa apoyarlos a ustedes. Y entonces nos afectan muchos problemas o mucha resolución de problemas. ¿Sí? Que es lo que yo no voy al IDEPA y decirle a la doctora, oiga doctora, vengo para conocerla y a ver si nos hacemos amiguitos, o al director o al subdirector. Yo cuando iba allá es porque lo quiero entrevistar, porque tengo un problema en la Junta de mi barrio, tengo un problema ahora aquí en mi localidad, o vamos con la federación y necesitamos que nos respalden, pero no vemos que haya como esa sincronía, esa realmente aplicación de los objetivos para los cuales fueron creados y contratados estos funcionarios. Veremos mañana qué nos dice, porque yo les radiqué cuando estaba el doctor Camacho, Juan Pablo Camacho, dos derechos de petición, que si los puedo volver a acción de tutela, pero no he querido pasar a ese paso, en aras de buscar la conciliación y que a mí me interesa que trabajemos de la mano, para entrevistarlos en la emisora. Lo mandé como 2 o 3 meses antes de arrancar este proyecto, porque yo ya estaba visualizando, le estamos hablando de visualizar, para yo traer aquí unas personalidades. Y resulta que nunca me respondieron. Fui la secretaria que tienen ahí, que es una señora que ya como 50 años ahí, ¿sí? Siempre apunta muy amable, pero no es efectiva. Como yo le he dicho a ella, es que usted coge el papelito y lo bota, ¿o qué? Entonces ya no, yo le informo allá a mi jefe y ya él decide. Entonces yo veo un cordón roto ahí también entre los funcionarios que lo atienden a uno y las relaciones para tener la cita con ellos. Entonces esos son temas que hay que revisar. Pero bueno, nos salimos del tema y sin embargo, pues en el tema originario de las juntas de acción comunal tiene un tinte político y tiene un tinte administrativo desde lo gubernamental. ¿Cómo ve usted ese tema de las juntas y el gobierno pues en esa época y hoy en día? Bueno, de esa época, hoy en día, por arrastre, llamémoslo así. Aquí se me ocurre que hay una buena idea, inclusive como iniciativa para uno de los estudiosos, bien sea del Consejo, de la Asamblea, bueno, y es una ponencia que conduzca a formular un proyecto de ley y que esto se convierta en política pública, porque los gobiernos todos hablan de desarrollo social, de la participación, pero el presupuesto se maneja a destajo. Es decir, pensaría que es llenar huequitos de un funcionario a otro y es la improvisación. Entonces hay un derroche económico aquí y realmente no se cumple con el objeto social que deberían cumplir, en este caso el IDEPAT, ¿cierto? Sí, el IDEPAT. Entonces, aquí el que llega hace todo su trabajo motivado y sale defraudado porque llega otro. Es decir, se convierte en un tema de suplir necesidades básicas del estómago, del que llega, y no es eso. Es decir, aquí es como, se convierte en algo, en una oficina de pagar favores, y no es eso. Entonces yo creo que sí debe haber continuidad, que realmente el funcionario que llegue, por ejemplo, que tenga su propio perfil, no un contador que llegue a hacer un trabajo social, sino un sociólogo, por ejemplo, o alguien, un líder muy bueno, formado, con experiencia, que haga el trabajo, para que tenga credibilidad, porque aquí lo que se está perdiendo es credibilidad día a día. Es decir, no existe, observo que no existe una dotación, no existe un equipo de logística y que tengan sus elementos para cubrir necesidades en unas reuniones, en un evento, no existe. Entonces es la improvisación por la improvisación, y eso no es bueno, eso pierde credibilidad, y claro, pierde credibilidad todo el mundo, el consejo, el IDEPA, el alcalde, credibilidad, ¿sí? Entonces, como que andamos, y hay que decirlo, muchas veces en un mar de incertidumbre, ¿sí? Es la incertidumbre por la incertidumbre, y aquí el trabajo que se puede hacer desde las bases de las juntas, de las comunas, es muy importante, porque es un gigante.
es un gigante que puede dar apoyo en momentos que realmente se necesita para que las cosas funcionen bien, apoyados en las personas, en los líderes que representan a estas comunidades a nivel de política. Lo de política pública es importante, es decir, que haya realmente un presupuesto anual para eso y que se garantiza un equipo de trabajo en estas oficinas y que tengan su oficina, tengan todos los medios, los recursos necesarios para que hagan su trabajo bien hecho. Sí, ese tinte político, entonces si hablamos de cuando se originan, entonces yo he estado revisando mucho estos documentos, por ejemplo, uno de que escribió nuestro presidente de la Confederación, Guillermo Cardona, y él allá decía que los primeros comunales eran ricos y que nos volvieron pobres y pedigüeños, nos vieron como limoneros, es que dice, y en el escrito está, y yo le invito a toda la gente a que entre en la Federación de Boyacá, en la página web, ¿no?, de la Federación Comunal de Boyacá, y ahí encuentran el documento de él. Y él está diciendo eso ahí, y me parece hasta cierto punto como realista, porque realmente la gente antes lo hacía más de corazón y como que era de su propia iniciativa. En cambio ahora, si papá gobierno no nos da, muchas veces no hacemos las cosas. Hemos estado haciendo esa lucha entreverada, de que vayamos tomando conciencia, de que montemos nuestras propias iniciativas. Por eso yo aquí friego que con el cuento, digo yo, de crear las 10 iniciativas. Y una es esta emisora en donde estamos hablando, otra es las ferias y mercados comunales. ¿Sí? Entonces me decía un amigo, hablemos en el concepto de ferias y mercados. Entonces las ferias y mercados ya hicimos el lanzamiento, como decíamos ayer, el 9 de agosto, y ahorita vamos a hacer la segunda en respaldo con el alcalde local, que ha sido, digamos, hay voluntad política. Entonces cuando uno ve eso, las juntas pueden avanzar, en este caso nuestras juntas, porque el alcalde anterior, Diego Fernando Herrera, decía que por él que no existiera juntas, y nos negaba, no nos atendía, lo hacía ya por fuerza mayor. Entonces a mí me parece que un alcalde que necesita apoyarse en los comunales, que necesita tener ese respaldo de los líderes sociales y que se atreva a decirle eso en reunión, el señor toda la vida yo lo voy a estar criticando para que la gente no se le olvide quién es Fernando Herrera, Diego Fernando Herrera. Entonces, pero mirando aquí el concepto de las juntas y de las que estamos haciendo iniciativas, hay muchas juntas en todo el país que están desarrollando sus propias iniciativas. Por ejemplo, hablando yo con el presidente de la federación, que también es aquí de Bogotá, también es el presidente de las juntas de Bosa, ellos están haciendo también unas ferias rotativas, ¿cierto? Y entonces a mí me parece que eso es importante porque eso apoya. Pero digamos, ¿qué problema veo yo ahí? Que cuando vamos a hacer la feria en un parque, ¿sí?, nos toca pagar porque es feria y porque son iniciativas. Entonces, un amigo aquí, vicepresidente de una junta, me decía que no la metiéramos como feria ni como si fuéramos a hacer empresa, que porque entonces el gobierno nos castiga. Esa es la forma como el gobierno, en este caso distrital, a través de la Secretaría de Cultura y del IRD, que administra los parques y que administra los espacios públicos, digamos, de reuniones, premia a los que tienen iniciativas que son líderes sociales, y en nuestro caso, líderes comunales, que a mí me parece que eso hay que romperlo. Pero bueno, volviendo al comienzo, las primeras juntas sí fueron muy necesarias porque generaban ese espacio de integración, ese paso de aporte social, porque nosotros podíamos aportar. Y yo creo que eso se ve todavía hoy en los diferentes grupos. Usted que ha paseado por el Tolima, por el Huila, ¿cómo ve ese aspecto con respecto a lo que vimos aquí en la ciudad? Porque es que acá, en nuestra junta, por ejemplo, ya el barrio está construido. Ya son edificios, antes están haciendo cada vez más edificios. Entonces, ese concepto de entrar como hombro a hombro, de uno querer aportar, se va reduciendo, se van cambiando las expectativas y los problemas y las problemáticas que se presentan ahí. Un elemento muy importante es la comunicación recíproca, es decir, el dar, el recibir, un intercambio permanente. Pero cuando hay esa rotura de la comunicación, que solamente el hablante es uno, pues no hay comunicación, y eso es lo que ocurre muchas veces. Ya en la parte de las comunidades, en el campo, la gente se encuentra en el camino, el saludo, la mirada. Hay otras formas comunicantes muy importantes, simbólicas, actos de habla de cosas. Se da el lenguaje hablado, articulado, escrito, se escribe.
y la gente siempre llega motivada por algo. Siempre debe llegar motivada por ejemplo, veo que en algunas periferias de Bogotá he escuchado que se reúnen las personas, las juntas, y hacen una olla comunitaria. Entonces, eso da para disfrutar la comida, el alimento. Y el alimento es otra forma también de hacer un trabajo en comunidad. Entonces, miren lo que acerca. Uno llega, si llega, aporta la comida, el plátano, la yuca, un poco de cosas, y eso además que es muy cultural. Entonces, desafortunadamente hay unos elementos que caemos en lo funcional. Aquí en las instituciones caen en hacer las cosas, firme aquí, lleve allí, pero hay otras cosas que están de por medio, que están por debajo, como en la literatura está el subtexto, el sentido, la esencia está en otro tipo de comunicación que está viva, pero que está lastimada actualmente. Entonces, es tener como una organicidad permanente, un acercamiento permanente y escuchar a la gente. Si yo de mi cargo, que estoy al frente de un escritorio, represento un poder y el ego está muy alto y miro por encima del hombro al otro, no. Es decir, las personas que llegan a desempeñar un cargo son funcionarios de paso. Las personas pasan y las instituciones quedan. ¿Sí? En lo rural también hay líderes y hay una cuestión rotativa. ¿Sí? Hay una cuestión generacional que llegan y están. Por eso es que toda la vida vamos a estar niños o jóvenes o adultos. No, hay un relevo generacional. Y el relevo generacional también es de las ideas, de lo propositivo, ¿sí? En ese aspecto. Sí, a mí me parece interesante eso. Yo he querido, por eso me metí por el tema de ferias, pero realmente yo pienso es en el concepto del bazar. A mí me parece que hay que generar eso porque ese tipo de integración, ¿no? Sí. Porque hay varias. Usted está hablando, por ejemplo, me gusta esa también, que no es muy bien vista, digamos que en los grupos sociales, cuando nos vamos formando, cuando vamos teniendo más comodidades económicas, que digamos que nos vamos como elitizando, así sea mentalmente, porque a veces uno sale y mira que está en el mismo nivel que el que uno se supone que está por encima uno de él, y resulta que estamos en el mismo nivel, entonces es más mental, ¿cierto? Entonces rechazan este tipo de integraciones, como el bazar, como la olla, como el sancocho común, ¿sí? Que veo que hay algunos grupos que los promueven, y veo que todavía pega, pero sobre todo en los márgenes. Tenemos que buscar que eso se recupere en nuestros barrios para que haya más integración, porque están llegando personas, digamos, que son ajenas a nuestros barrios y que terminan afectando a nuestros barrios, y a veces con esta forma de actuar les estamos dando el pie para que ellos hagan lo que quieran. Entonces no hay esa forma de contundente, como por ejemplo me decía aquí mismo Enrique Rodríguez del barrio de Las Cruces, delegado, que cuando llegó un grupo, un grupo de indígenas que llegaron a tomarse el parque allá, ellos salieron todos comunidad y no los aceptaron, los rechazaron. Entonces, eso muestra esa integración de esa comunidad, ¿cierto? Entonces, así mismo debe ser, no solamente para este tipo, digamos que fue algo extraordinario, sino para los diferentes inconvenientes que se van presentando, para atender mismo a las autoridades, para que la gente se conozca dentro del barrio, porque normalmente un barrio es como un pueblito, y pueblo pequeño, infierno grande, dice, pero todos nos conocemos. Y entonces ahí es donde hay que retornar a eso, y una forma es ese tipo de actividades sociales. Además que es una de las tantas formas de conocerse y de poner a funcionar. Hay personas que quieren aportar, quieren ser solidarias, pero no encuentran. Aquí el vecino sabemos que es líder y que el otro también es líder, y nunca se saludan, ¿sí? Nunca son extraños. Es decir, es en un mutismo absoluto y casi que podría decirse huraño, que vivimos o convivimos en rincones, ¿sí? En apocados. No, el que habla poco puede ser un gran líder, y el gran líder hay que realzarlo. Entonces aquí es una cuestión también pedagógica, es decir, pedagógica, además no de una sola, pueden existir
infinidad de estrategias pedagógicas para hacer un trabajo social. Bueno, hablando en términos de la Alcaldía Mayor, como proyecto de administración para estos 4 años, estuvimos el año pasado en muchas reuniones y por lo menos en la planeación y en los acercamientos que tuvimos, ahí sí le doy el visto bueno al director del IEPA, al director de la Secretaría de Cultura, al del IRD, los vi muy entusiasmados con esa posibilidad. Y claro, digamos que yo soy duro analizando el ya, pero si ellos logran desarrollar ese proyecto que estaban conformando y del cual nos sacaron mucha información, me parece que eso va a generar un cambio en Bogotá. Y esperemos que eso sea un buen modelo, porque es eso que está diciendo usted, Alfonso, es que empecemos a generar esas actividades de integración. Ellos están mirando diferentes polos para mirar cómo nos acercamos. En el tema de lo cultural, en el tema de lo artístico, en el tema de lo arquitectónico. Digamos que, por ejemplo, en las últimas reuniones que han hecho el IDPC, yo no los he podido acompañar por estar aquí en mi trabajo, porque ellos están programando y han hecho como 2 desplazamientos, digamos, o recorridos. Entonces, aquí dentro de la localidad tercera, la 17 y los Mártires. Y yo les decía, si ellos la hacen por la tarde, yo los puedo acompañar, pero yo tengo el compromiso aquí por la mañana y yo no puedo faltar porque eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Pero veo que Alfonso está muy preocupado por el tema de la hora. Entonces, denos un concepto final y ya esperemos que llegue nuestro máster que salió un momentico para dar por terminar el programa del día de hoy. A ver, le quité las palabras. Hemos coachado a un psicólogo. No, el tiempo no es el tiempo lo hace el trabajo. Pero sí, haría como las últimas palabras, no de hoy, sino que pueden ser otras, pero las que utilizaría en este momento. Acerquémonos. La proximidad, el contacto, la mirada directa, confiada, ir derrotando la inseguridad. No confiamos, no creemos, ni en nosotros mismos. Es una cuestión cultural también, ideológica, porque es que el bombardeo permanente de tanta información y de tantas cosas, la gente, detengámonos un poco a conocernos a sí mismo y podemos producir, y así mismo conocemos mejor el mundo. Bueno, hay 2 puntos, 2 grupos que se me pasó nombrarlos acá, que han contribuido acá en la localidad. Uno es la policía, y sobre todo viene como por digamos, iniciativa de algunos de ellos, que vienen y se aparecen y organizan. Hubo uno, por ejemplo, con unos policías hicimos un reinado de belleza, un reinado de la simpatía, que eso me pareció maravilloso, la comunidad apoyó todo eso. Con otros hemos hecho, hay otros que han llegado con el cuento de la zumba, de hacer un baile y todos bailamos ahí. Entonces son actividades de integración que iban pegando, la celebración del Día del Padre, de la Madre, del Día de los Niños. Y otro grupo también muy importante que me parece que ha aportado y que los he felicitado es de la Subred Centro Oriente. Porque es que cuando uno le dicen la Secretaría de Salud, y sobre todo cuando uno ha trabajado en el comercio o vive en un barrio donde hay muchos comerciantes, uno piensa que le van a cerrar su negocio. Y uno se asusta y uno no sabe, como cuando le llega la policía. Uno piensa es que ya le van a cerrar el negocio o se lo van a... Entonces, está como esa inadversión, ¿cómo se dice? Como ese rechazo implícito, ¿cierto? A pesar de que son instancias a las que tenemos que acudir cuando hay problemas. Pero esos otros grupos que han compuesto ellos o que han delegado, que han conformado para hacer el acercamiento me parece muy bueno, ¿cierto? El de la Subred Centro Oriente. Ahí vienen y a mí personalmente en mi barrio y en varios temas de asojuntas me han colaborado para resolver problemas en temas de salud, y no solamente en temas de salud, sino por ejemplo en temas del IDU, en temas de vías, han hecho los acercamientos, los buenos oficios. Entonces eso me parece que es muy valioso. También han hecho unos talleres que nos forman a nosotros, porque pues cada uno se cree doctor o es doctor en su área. Pero, por ejemplo, cuando entramos en temas de salud, en temas de pandemias y esas cosas, pues hay temas que uno no sabe, ni se imagina. Entonces, esta gente de la Red Centro Oriente ha hecho un buen trabajo, y también de la Secretaría de Salud. Me parece importantísimo. Por ejemplo, crearon un grupo que ahí sí estamos como en deuda todavía, que es el grupo de los huerteros de la ciudad. Y aquí en nuestra localidad hay por lo menos 30 huerteros.
incluso hasta comunales. Por ejemplo, ahí vi a doña Romualda, vi a Elizabeth, por lo menos, me parece que César también estaba ahí, que tienen sus huerticas aquí en sus barrios. Y eso es algo bueno porque eso también va generando comunidad, va generando integración. Lo que hay que hacer ahí es como sucede en las universidades a través del bienestar universitario. Es generar esas actividades de integración para que nosotros, a través de esas actividades, por ejemplo, de las huertas, por ejemplo, el del tema de salud, por ejemplo, el tema de los recorridos que está haciendo el IDPC, por ejemplo, las actividades que hace la policía de irnos integrando de alguna manera por grupos, porque eso va generando el conocimiento, como dice acertadamente aquí Alfonso, para que pues se genere comunidad. Se genere comunidad no en el sentido solamente que estamos en el barrio y pues nos toca con el vecino de al lado, sino es que haya esa interacción, que dice usted, ese manejo del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, que me parece que es muy importante, y que usted nos está resaltando que de pronto se está dando más en el campo, en las veredas, que acá mismo en la ciudad, ¿sí? Lo que yo veo ahí, le doy la palabra para que nos diga mientras llega Neira, es que nos están tratando de volver como los europeos y los norteamericanos, que dicen que allá la gente es muy fría, que está muy concentrada en lo que tiene que hacer y no utiliza casi tiempo para la socialización. Entonces entran en contacto, pero contacto obligado, contacto de negocio, contacto de algo que tiene que realmente, o le hago un favor o me hace un favor a mí, pero no como estamos nosotros acá, en ese compartir, en ese mirar las cosas desprevenidamente, tranquilamente, como lo hacemos en la tienda, en la cafetería. Llegamos y nos sentamos y tomamos el tinto y hablábamos de muchas cosas. Eso es lo que hay que no dejar acabar y volver a fortalecer. Su opinión, señor psicólogo. A veces caemos en el error, en esa postura utilitarista que conlleva a beneficiarse solamente en la vía por parte del otro, y el día que nos falle, que ya no nos sirva más, ese día lo desplazamos, ya lo rechazamos y buscamos otro. Pero cuando sentamos unas posiciones más, digamos, más dialécticas, más de desarrollo, más humanas, ¿sí? Más armónicas, pues es un compartir permanente. Entonces, es como para repensar sobre eso, qué vamos a hacer, cómo nos estamos comunicando, por ejemplo, desde la familia. Muchas veces repetimos esos esquemas que traemos en el tiempo, de que la familia, sí, la familia, pero vemos la familia es desde la autoridad como tal. Es decir, se imparten unas normas sociales también que entran a la familia, las normas sociales de afuera, entran a las familias y es el papá y la mamá, o el papá es el que ordena y funciona, y solamente se comunican para pagar el recibo de la luz, del agua, del gas, y nada, y llegar el fin de semana y acuéstese y vea el tele. Pero hay otra comunicación. Es decir, estamos replicando muchas veces los comportamientos a nivel de familia, los estamos llevando hacia afuera. Son extensivos al resto de sociedad. Entonces es como empezar a preguntarnos, a replantear cómo nos estamos funcionando, cómo nos estamos comunicando a nivel de familia, que es el núcleo, la célula de la sociedad. Ese es como el punto de partida muy importante. Bueno, alguien volvió al máster, entonces gracias por su acompañamiento el día de hoy, y entonces el próximo martes nos veremos aquí en Ciberlatina con más formación y liderazgo comunal. Ciberlatina Estéreo. Formación y liderazgo comunal. Desarrollo a través de cursos virtuales. Las voces, los personajes, toda la actualidad y lo que tiene que ver con nuestras juntas de acción comunal, sus líderes, las nuevas normas, la planeación y la organización. Todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad en general. Formación y liderazgo comunal.